Saludamos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo a todos ustedes. Sean cordialmente bienvenidos en esta hora de la noche. Damos la gloria, la honra y la alabanza a nuestro Dios por permitirnos estar reunidos un miércoles más para estudiar la santa y gloriosa palabra de nuestro Señor. Así que, mis amados hermanos, bienvenidos nuevamente, les reitero a todos ustedes los que ya estén conectados. Vamos a dar unos segunditos mientras se conectan más hermanos. Mientras tanto, los que estén por allí ya reunidos, háganos saber su conexión para alegrarnos con saber que no estamos predicando al aire, sino que hay personas del otro lado de la pantalla escuchándonos y deseosos de tener un tiempo de estudio bíblico como siempre lo hacemos cada miércoles. Así que, mis amados hermanos, dispongamos nuestro corazón y mientras se conectan más hermanos, agradezcamos a nuestro Dios en oración, porque Él es el único digno de gloria y honra y honor. Mientras tanto, van reportando su sintonía, su conexión, y vamos a inclinar el rostro y vamos a orar a nuestro Dios. Bendito Padre Celestial, te agradecemos en esta hora de la noche por tu amor, bondad y misericordia, mi amado Dios, porque tú eres grande y glorioso, y no hay otro Dios más grande y poderoso que tú. A ti venimos en esta hora, y te damos la gloria, la honra y el honor, porque tú, Señor, lo mereces. Tú eres Rey grande por sobre todas las cosas. Hoy nos has concedido un día más de vida y nos concedes reunirnos en esta hora de la noche para tener una meditación en tu santa y gloriosa palabra. Por lo cual te ruego, amadísimo Padre, que dispongas nuestro corazón y nuestra mente y que nos des la gracia de tener un buen tiempo de estudio y comunión contigo. Quita toda distracción de nuestra vida, Padre, y dispón todo nuestro ser para recibir el mensaje de tu gloriosa y maravillosa palabra. Ayúdanos a entender que sin ti nada somos, que todas las cosas provienen de ti, y que tú, Señor, nos das la sabiduría y la gracia para poder entender la vida, discernir las cosas y tomar decisiones de acuerdo a tu santa y perfecta voluntad. Padre bendito, damos la gloria y el honor a ti por darnos una familia, agradeciéndote de lo profundo de nuestro corazón, por darnos los hijos, por darnos una iglesia, por darnos el alimento, por darnos todo lo que necesitamos para nuestro diario vivir. Altísimo Dios, gracias por tu inmenso amor manifestado en tu Hijo Jesucristo. Gracias porque Él se entregó por nosotros, sin merecer nada, se dio por nuestros pecados, para acercarnos a ti y hacernos aceptos delante del trono de tu gracia. Sin Él no lo hubiésemos logrado. Pero hoy, Padre, hemos podido entender y comprender esa verdad y creerla y atesorarla en nuestro corazón, por lo cual te alabamos y te bendecimos por ese regalo maravilloso de tu salvación. Y te pedimos, Padre Santo, que como somos tus hijos y tenemos tu espíritu, abra nuestro entendimiento. Y quizás si alguien nos está viendo que no te conoce, hoy revélate a él y atráele a ti, Padre amado, para que sienta hambre y sed y necesidad de ti, Padre. Porque solo tú lo puedes hacer, mi Señor. Tú eres quien llamas. Tú eres quien traes a los salvos, a las ovejas, a Cristo. Y todo aquel que a Él viene, tú no lo echas fuera. Así que, Padre, hoy te agradezco por este inmenso amor y coloco el estudio de tu palabra en tus santas y gloriosas manos, rogándote que hables a nuestro corazón y me des la gracia de poder exponerla en justicia y en verdad. Te pido estas cosas en el glorioso nombre
de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, con acción de gracias. Amén y amén. Así que vamos a ver quién está conectados en esta noche. Bendecimos a nuestro hermano Alfredo Rincón, que está conectado. Bienvenido, mi hermano Alfredo. Hermana Janet Orjuela, también bienvenida. Fielmente se conectan. Hermana Luzmila Martínez, desde Acacias, bienvenida, junto con su esposo, su hijo. Bienvenidos. Hermano Carlos Herrera, desde Bogotá. Un cordial saludo. Dios lo bendiga. Hermana Esperanza Gómez, también bienvenida. Que el Señor la guarde y la ayude. A Leida Hernández, también damos una cordial bienvenida a nuestra hermana Leida. A la hermana Gladys Sanabria, a su esposo, a Juan Diego Guzmán y a todos los demás hermanos que estén por allí conectados. Sean todos bienvenidos al estudio de la gloriosa palabra de Dios esta noche. No siendo más, entonces vamos a dar inicio a nuestro estudio de la bendita palabra de Dios en el día de hoy. El día de hoy concluiremos el estudio del Salmo número 7, considerando el último versículo de este precioso Salmo, el cual dice así, Salmo 7, verso 17. Alabaré a Jehová conforme a su justicia, y cantaré al nombre de Jehová el Altísimo. Este será el último versículo en el cual vamos a meditar esta noche referente al Salmo número 7. Es un corto versículo, pero que tiene una enseñanza muy bonita para todos nosotros. Así que, amados hermanos, les invito a tomar su Biblia y a estudiar conmigo la palabra de Dios el día de hoy. Alabaré a Jehová conforme a su justicia, dice el salmista, y cantaré al nombre de Jehová el Altísimo. Hoy no leeré el Salmo porque ya lo hemos leído las otras veces y me imagino que ustedes también en su casa lo han leído. Entonces nos concentraremos en darle final a este Salmo. Así que después de que el salmista en los versículos 11 al 16, después de haber hecho una descripción de Dios como juez justo, y una descripción de la gente impía, contra los cuales el Señor está airado todos los días, a los cuales el Señor describe como gente que se preña de iniquidad y dieron a luz engaño. A los tales el salmista dice que si no se arrepienten, serán traspasados por las flechas justicieras del arco de Dios, el cual tiene afilada su espada para ejecutar sentencia contra el pecador no arrepentido. Eso fue prácticamente lo que vimos en el estudio pasado. Ahora vemos en el último verso y al terminar el salmista este precioso poema, vemos en este último verso una determinación del salmista a alabar al Señor. Por eso la predicación lleva por título, Alabaré a Jehová el Altísimo. Título que lo saqué del mismo texto en el cual vamos a meditar hoy, donde dice, cantaré al nombre de Jehová el Altísimo, por lo cual yo puse por título la enseñanza de hoy, Alabaré a Jehová el Altísimo. El salmista, según este versículo 17, alabará al Señor por dos cosas muy importantísimas. En primer lugar, lo alabará por su perfecta justicia y en segundo lugar, lo alabará por su suprema dignidad. Observen nuevamente el pasaje, Salmo 7, verso 17. ¿Qué dice? Alabaré a Jehová conforme a su justicia y cantaré al nombre de Jehová el Altísimo. En la primera parte del versículo vemos que el salmista se propone alabar a Jehová conforme a su perfecta justicia, es decir, a la justicia de Dios, no a la perfecta justicia del salmista. Y en segundo lugar, en la segunda parte
del versículo, vemos que el salmista David determina alabar al Señor por su suprema dignidad, por su suprema dignidad. Por eso el Salmo dice en la última parte, y cantaré al nombre de Jehová el Altísimo. Así que en estas dos cosas vamos a meditar brevemente esta noche. Veamos la primera. El salmista determina alabar a Jehová por su perfecta justicia. Dice el verso, alabaré a Jehová conforme a su justicia. Así que el salmista determina alabar a Jehová por su perfecta justicia. ¿Por qué digo perfecta justicia? Porque la justicia de Jehová Dios es perfecta. El salmista sabe que a pesar de que sus enemigos lo acechan y que pueden desgarrar su alma cual león para destruirlo, está seguro que Dios lo guardará de sus enemigos porque Él es un juez justo que prueba la mente y el corazón y juzgará a los pueblos con rectitud por sus pecados. En consecuencia, un mundo donde todo se torna adverso y en su contra, el salmista decide alabar a Dios. No importa que el mundo esté adverso, no importa que el mundo esté en su contra, el salmista determina alabar a Dios, decide alabar a Dios por su perfecta justicia, aunque vea que parezca que Dios no está haciendo justicia a él. Y es que, amados hermanos, cuando Dios nos permite comprender su perfecta justicia, eso produce en nosotros alabanzas al Señor. En un mundo que está plagado de leyes y jueces injustos, donde vemos tantas injusticias, tanta alcahuetería, legalización y exaltación del pecado, en un mundo que ha desechado de frente y sin vergüenza las leyes y los principios de Dios, donde a lo malo se le llama bueno y a lo bueno se le llama malo, donde se toma lo amargo por dulce y lo dulce por amargo, aún así nosotros los hijos de Dios estamos seguros que un día Él juzgará al mundo justamente por su pecado y nada quedará impune porque Él es perfecto en justicia, juicio y santidad. Y eso nos debe llenar de mucho consuelo y de mucho ánimo en medio de esta sociedad que cada día está más en tinieblas y de espaldas a su Creador. En el Salmo 89, versículos 14 al 17, dice lo siguiente. Busque conmigo en su Biblia el Salmo 89, versículos 14 al 17. Dice así la palabra de Dios. Justicia y juicio son el cimiento de tu trono. Misericordia y verdad van delante de tu rostro. Bienaventurado el pueblo que sabe aclamarte. Andará, oh Jehová, a la luz de tu rostro. En tu nombre se alegrará todo el día, y en tu justicia será enaltecido, porque tú eres la gloria de su potencia, y por tu buena voluntad acrecentarás nuestro poder. Amén. Así que, hermanos, vemos aquí en este Salmo 89, versículos 14 al 17, algo muy importante. En el verso 14, el salmista nos dice que el trono o el reino de Dios se describe como construido sobre 4 cimientos, de los cuales se hace o se cimenta el reino inamovible de Dios. Se describe el reino de Dios con 4 cimientos, los cuales hacen del reino de Dios un reino inamovible. ¿Cuáles son esos 4 cimientos? El texto nos dice justicia, juicio, misericordia y verdad. La justicia, el juicio, la misericordia y la verdad
garantizan o nos garantizan que todos los juicios de Dios son justos, que son fieles y verdaderos, porque Él no trata a los hombres arbitrariamente ni injustamente, sino que los trata con misericordia y con verdad, es decir, con misericordia y justicia. El pecado no queda impune, y todos aquellos de los cuales el Señor tiene misericordia, su pecado lo castiga en la humanidad de su Hijo. Su Hijo paga por ellos. Y aquellos que no se arrepienten son en verdad juzgados con justo juicio. Por eso el pueblo lo alaba, se alegra y anda a la luz de su rostro, como dice el Salmo en los siguientes versículos. Andando a la luz de su rostro. Y por eso el pueblo que entiende la justicia de Dios, que entiende que el trono de Dios es justicia, juicio, misericordia y verdad, entonces es un pueblo bienaventurado, feliz, dichoso. Si Dios nos tratara, amados hermanos, de acuerdo a nuestra propia justicia y no nos mirara con misericordia en la justicia de su Santo Hijo, todos seríamos justamente condenados en el infierno. Y eso es algo que debemos tener en cuenta. Recuerde esto, si Dios nos tratara de acuerdo a nuestra propia justicia y no nos mirara con misericordia en la justicia del Santo Hijo de Dios, todos, absolutamente todos, seríamos condenados justamente por el Señor en el infierno. Por eso, el trono o el reino de Dios se describe en este salmo con 4 cimientos: justicia, juicio, misericordia y verdad, que hacen al reino de Dios un reino inamovible, porque es un reino en el cual no hay injusticia. Vamos a mirar algunos textos que nos hablan de esta verdad. Vaya conmigo al Salmo 35, versículos 27 y 28. Salmo 35, versículos 27 y 28. Dice así: canten y alégrense los que están a favor de mi justa causa, y digan siempre: sea exaltado Jehová, que ama la paz de su siervo. Y mi lengua hablará de tu justicia y de tu alabanza todo el día. Vean, mis amados hermanos, vuelvan a leer conmigo este salmo. En el verso 27 dice: canten y alégrense los que están a favor de mi justa causa, y digan siempre: sea exaltado Jehová, que ama la paz de su siervo. Dios aquí, en este salmo, dice que canten y alégrense los que están a favor de su justa causa. O sea que cuando entendemos la justicia de Dios, nuestra alma, nuestros labios, nuestra mente, todo nuestro ser canta de alegría por la justicia de Dios. Y digan siempre: sea exaltado Jehová. ¿Por qué razón? Porque Él es justo, amados hermanos. Porque dice que Él ama la paz de su siervo. Solo Dios puede traer paz al corazón de sus siervos. Él es el único que puede hacer de nuestra vida una vida de paz, porque Él es el príncipe de paz. Y esa paz se logra con la justicia de Cristo aplicada y imputada a nuestra propia vida. Y el verso 28 dice: y mi lengua hablará de tu justicia y de tu alabanza todo el día. Fíjense que la justicia y la alabanza van de la mano. Dice: y mi lengua hablará de tu justicia. Cuando nosotros vemos y entendemos la justicia de Dios, cuando entendemos que Él es un Dios juez justo, entonces deseamos hablar de ese Dios juez justo, porque en este mundo en realidad no hay jueces justos. Todos de una o de otra manera fallan y quebrantan las leyes. Pero cuando entendemos quién es el Dios juez justo, nuestra lengua hablará de la justicia de ese Dios
infinita y perfectamente justo. Y dice, y de tu alabanza todo el día. O sea que alguien que entiende la justicia de Dios, hablará de la justicia de Dios y de la alabanza de la justicia de Dios todo el día. Alabará la justicia del Señor, porque ha entendido que nuestro Dios es un Dios juez justo, que prueba la mente, que prueba el corazón y que da el pago conforme a su perfecta justicia, y el pecado y la maldad no quedarán impunes. Bendito sea nuestro glorioso y maravilloso Dios. En el Salmo 71, versículos 15 al 16, también encontramos la siguiente declaración del salmista. Salmo 71, versículos 15 al 16. Dice así: mi boca publicará tu justicia y tus hechos de salvación todo el día, aunque no sé su número. Y vendré a los hechos poderosos de Jehová el Señor, y haré memoria de tu justicia, de la tuya sola. Amén. Vemos claramente nuevamente aquí que el salmista dice que su boca publicará tu justicia. Cuando entendemos la justicia perfecta de Dios en Cristo, nosotros publicamos la justicia del Evangelio de la gracia de Cristo y publicamos esos hechos maravillosos de la justicia de Dios, porque entendemos esa gran obra de justicia y misericordia que el Señor tuvo a través de la obra de Cristo el Señor. Por eso dice, mi boca publicará tu justicia y tus hechos de salvación todo el día, aunque no sé su número. Los hechos de salvación todo el día. Estamos llamados a publicar los hechos de salvación. Estamos llamados a publicar el Evangelio de salvación todo el día. Aunque no sabemos el número de los hechos de salvación, dice el salmista, nuestra obligación, nuestro deber y nuestra alabanza es hacer esta obra de publicar los hechos de salvación, aunque no sepamos su número. Lo que sí sabemos es que cuando se predica la palabra de Dios, la justicia de Dios en Cristo, esa justicia obrará y cambiará a las personas. No es obra nuestra, es obra del Señor. Dice el verso 16, vendré a los hechos poderosos de Jehová el Señor y haré memoria de tu justicia, de la tuya sola. O sea que un verdadero hijo de Dios mantiene constantemente pensando en los hechos de la justicia de Dios, de la justicia de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Solamente hay un medio de salvación que nos hace justos ante Dios. Solamente hay un medio de salvación que nos justifica delante del Padre, y ese es nuestro glorioso Señor y Salvador Jesucristo, al cual usted y yo debemos proclamar, en el cual usted y yo debemos confiar día a día, aunque estemos pasando por dificultades y difíciles pruebas. Nuestra confianza debe estar en el glorioso Salvador, que es nuestra justicia perfecta, la cual nos fue imputada cuando creímos por la gracia de Dios a nuestra vida. Fue cargada la justicia perfecta de Cristo a nuestra cuenta. Y en esa carga de la justicia de Cristo a nuestra cuenta, somos justos y perfectos delante de Dios el Padre. Por eso a Él debemos darle la gloria, la honra y el honor cada día, queridos hermanos. Él es nuestra perfecta justicia. En el Salmo 9, versículo 8, Salmo 9, versículo 8 dice, Él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Noten, hermanos, allí, ¿por qué debemos alabar la justicia de Dios? Porque el salmista, allí en el Salmo 7, determina alabar a Jehová conforme a su justicia. Aquí podemos entenderlo. Dice el Salmo 9:8, Él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. En otras palabras, cuando Dios juzga, en Él no hay injusticia. Aunque a nuestros ojos nos parezca injusto lo que le pase a la gente, en Dios no hay injusticia, porque la palabra de Dios dice que Él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud, dándonos a entender con esa declaración que su justicia es perfecta. Y es por eso que el salmista determina
alabar a Jehová por su justicia, esa perfecta justicia de la cual estamos hablando el día de hoy. En otras palabras, al entender la justicia de Cristo, al entender la justicia de Dios, nuestro corazón se alegra, lo alaba y se regocija por ver que Él es un Dios santo y perfecto, justo, diferente a todos los jueces de la tierra. Es por eso que en Romanos capítulo 2, versículos 15 al 16, Pablo escribió lo siguiente. Romanos capítulo 2, versículos 15 al 16. Dice, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándolos o defendiéndoles sus razonamientos, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Amén. Así que vemos aquí, amados hermanos, que habrá un día en que Dios juzgará los secretos de los hombres conforme a la justicia de Dios, conforme al evangelio. Dice Pablo aquí, juzgará los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Pablo habla de su evangelio porque fue el evangelio que recibió de Cristo. Y ese evangelio es el evangelio de la gracia de Dios en Cristo, el cual, sin considerar nuestra condición caída y pecaminosa, se entregó a sí mismo por nosotros en la cruz del Calvario para redimirnos y hacer de nosotros un pueblo santo y celoso de buenas obras para gloria de Dios Padre. El Señor Jesucristo pagó la deuda de nuestros horribles pecados en la cruz, llevó la carga de nuestras iniquidades. Dios depositó y mandó su ira sobre la humanidad de su Hijo Jesucristo, recibiendo Él el justo castigo que tú y yo merecíamos, y así nos hizo justos. Así que en el día del juicio, si tú no estás justificado en el sacrificio perfecto de la sangre de Cristo, serás apartado para siempre de la presencia de Dios, porque Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres. Un día estaremos frente al tribunal de Cristo y daremos cuenta de todas nuestras obras. Así que, amado hermano, alabe a Dios y glorifíquele por haber enviado a su Hijo Jesucristo, el cual es la perfecta justicia que nos fue dada e imputada cuando creemos para ser justos y perfectos delante de Dios el Padre. ¿No le da alegría eso, amado hermano? ¿No le da gozo en su corazón saber que Dios es un juez justo? Que nuestros pecados, aunque fueron perdonados, no fueron alcahueteados, sino que fueron castigados en la humanidad perfecta y santa del Santo Hijo de Dios. En consecuencia, el Santo Hijo de Dios recibió la ira de Dios para hacernos justos y limpios y sin mancha delante del Padre Celestial. Gloria a nuestro Señor Jesucristo. Y esto nos lleva a nuestro segundo punto. El salmista determina alabar a Jehová el Señor por su suprema dignidad. El salmista determina alabar a Jehová el Señor por su suprema dignidad. Noten lo que dice la parte 2 del versículo 17 del Salmo 7. Dice, y cantaré al nombre de Jehová el Altísimo. El salmista no solo alaba a Jehová por su perfecta justicia, sino que también determina alabarlo porque Él es el Dios Altísimo. Él dice, cantaré a Jehová el Altísimo. Así dice textualmente el texto sagrado. Cantaré a Jehová el Altísimo. Él decide cantar al Altísimo. ¿Qué significa la expresión Altísimo para referirse a Jehová Dios? La palabra hebrea para Altísimo es la palabra Elión con tilde en la O, que significa que Él está por sobre todas las cosas, que Él es supremo, que Él es de muchísima estima,
significa que Él es excelso, mayor y superior a todo y a todos. Así que eso significa la palabra Altísimo, que Él es de muchísima estima, significa que Él es excelso y mayor y superior a todo, que Él está por sobre todas las cosas. Así que una cosa conlleva a la otra, queridos hermanos. Si Dios es perfecto en justicia, es decir, si en Él no hay injusticia, y el cimiento de su trono es justicia, juicio, misericordia y verdad, esto significa que Él es el juez supremo altísimo, que Él es el juez supremo altísimo y excelso, que está por sobre todas las cosas en el universo. En consecuencia, a este entendimiento de Dios como nuestro juez altísimo y juez supremo, nuestra alma debe irrumpir en alabanzas, en gloria, en cánticos y adoración al nombre de Jehová Dios Altísimo, porque Él es el supremo, Él es el que está por sobre todas las cosas. Él es el juez misericordioso que nos ha perdonado y que por su dignidad y su grandeza, en su gracia y bondad, nos ha librado de la muerte y de la condenación eterna. En consecuencia, a este entendimiento de Dios como nuestro juez altísimo y supremo, nuestra alma debe irrumpir en alabanzas, mis amados hermanos. Debemos alabar a Dios cada día. Debemos glorificarlo y exaltarlo. Adorar el nombre de Jehová, el Dios Altísimo. Cantar al nombre de Jehová, Dios Altísimo, es reconocer su capacidad extraordinaria de triunfo y victoria sobre nuestros enemigos y sobre la adversidad y sobre el pecado. Eso es cantar a Dios Altísimo, reconocer que Él es extraordinario en capacidad y en poder, que está por sobre todo nombre, sobre todo dominio, y Él es Señor de señores y Rey de reyes. Observen, amados hermanos, lo que dice el Salmo 9, versículo 2. Salmo 9, versículo 2. Dice: me alegraré y me regocijaré en ti, y cantaré a tu nombre, oh Altísimo. Noten, hermanos, que el Altísimo, el entender que Él es juez supremo, que en Él no hay injusticia, y que Él es altísimo y que está por sobre todo, nos lleva a alabarle y adorarle. Eso me enseña aquí el Salmo 9, verso 2. Dice: me alegraré y me regocijaré en ti, cantaré a tu nombre, oh Altísimo. Tres cosas hace el salmista según este versículo 2. Se alegra, se regocija y canta al nombre de Jehová el Altísimo. Y tú, mi amado hermano, mi amada hermana, te alegras, te regocijas y canta al nombre de Jehová el Dios Altísimo. Hermanos, cuando nosotros alabemos a Dios, cuando nosotros cantemos a Dios, debemos cantar con el correcto entendimiento de lo que estamos cantando. Si yo canto una alabanza, debo cantarla convencido de que lo que estoy diciendo es una honra, una gloria y una exaltación a ese Dios que me da la vida y que gobierna el universo. Debo ser consciente de quién es el Dios al cual estoy cantando. Debo ser conscientes que Él es digno de gloria, honra y honor. Cuando eso sucede, entonces alabaremos en espíritu y en verdad, entendiendo y comprendiendo lo que estamos cantando, porque suben esas alabanzas al trono de la gracia de Dios, porque hemos entendido y estamos admirados de su grandeza, de su poder, de su señorío, de su misericordia y de su gracia. Qué bueno es cantar al Señor con entendimiento. Fíjense aquí en el Salmo 9.2, dice el texto que el salmista se alegra y se regocija y canta al nombre del Altísimo.
Y ese debe ser el sentir de cada uno de nosotros cuando estemos en la congregación de los santos, cuando estemos en la casa solos. En lugar de amargarnos y entristecernos, cantemos y alegrémonos en el Señor, porque Él es el único que nos puede dar la victoria sobre las adversidades y los problemas y las tribulaciones que estemos pasando. Alabemos al Señor. Ustedes recuerdan lo que pasó con Pablo y Silas cuando estaban presos allá en el calabozo de más adentro y estaban en el cepo con sus pies, y aparte de eso los habían azotado en sus espaldas con varas, estaban lacerados. Y dicen que a medianoche, dice el texto sagrado, que Pablo y Silas cantaban himnos al Señor. A ellos no les importaba, amados hermanos, estar en semejante suplicio en la prisión. Ellos miraban más allá de las circunstancias que estaban viviendo. Ellos estaban alegres y gozosos de estar sufriendo por el nombre del Altísimo. Estaban felices y contentos de estar recibiendo azotes en el nombre del Altísimo. Es un privilegio cantar al Altísimo. Es un privilegio sufrir por el Altísimo Dios del cielo, que nos ha dado la existencia y que está por sobre todas las cosas. Estar con los pies en el cepo y azotados en las espaldas con varas y cantar himnos al Señor, nos hablan de esa gran disposición y de ese gran entendimiento de lo que es Dios. Cuando entendemos quién es Dios, qué es Dios, no importan los sufrimientos que pasemos, porque sabemos que la gloria que nos espera es mucho más abundante y que esas tribulaciones son momentáneas y que nos espera algo supremamente glorioso, el vivir para siempre en la presencia perfecta del Dios juez justo y misericordioso. ¿Cómo no hemos de alabarle? ¿Cómo no hemos de bendecirle? ¿Cómo no hemos de adorarle, queridos hermanos? Si Dios es el Dios altísimo, justo y misericordioso, en el cual no hay injusticia. En el Salmo 92, versículos 1 al 3, también encontramos lo siguiente. Salmo 92, versículos 1 al 3 dice: Bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo. Anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche, en el decacordio, en el salterio, en tono suave con el arpa. Amén. 3 versículos supremamente gloriosos que nos invitan y nos exhortan a alabar al Señor. Empieza el versículo 1 diciendo: Bueno es alabarte, oh Jehová. Amados hermanos, bueno es alabar a Dios. Y como es bueno, tú y yo debemos alabarlo, porque es una costumbre y una práctica buena. Alabar a Dios no solamente con cánticos, sino con nuestras palabras y con nuestra manera de vivir en culto racional voluntario, entregando nuestro cuerpo al servicio a Dios, no presentando nuestras manos como instrumentos de iniquidad, ni nuestros ojos, ni nuestros miembros como instrumentos de iniquidad, sino presentarnos nosotros delante de Dios como vivos de entre los muertos, alabando y glorificando a Dios como nuevas criaturas que somos, diciendo buenas palabras, amando a nuestro prójimo, recitando la palabra de Dios, agradeciendo por ese regalo inefable de la salvación, apartándonos cada día más del pecado y viviendo para la gloria de nuestro Dios que nos rescató. Por eso aquí el salmista dice: bueno es alabarte, oh Jehová, porque el que alaba a Dios es porque ha experimentado realmente su perfecta justicia a su favor, su misericordia y su gracia. Bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo. Menciona nuevamente aquí la palabra Altísimo, porque él reconoce que Él es el supremo, el que está por sobre todo, y que es bueno alabarle y cantarle salmos al nombre del Altísimo. No hay cosa más deleitosa y gloriosa que cantar al nombre del Dios Altísimo.
Y luego dice en el verso 2, anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche. Eso nos invita a que nosotros en los cánticos y en nuestras conversaciones debemos anunciar por la mañana la misericordia de Dios y la fidelidad del Señor cada noche. Si amanecimos vivos es por la misericordia de Dios, porque nuevas son cada mañana sus misericordias. Anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche. Y si pasamos durante todo el día vivos y haciendo las cosas, fue porque Dios fue fiel en protegernos y en guardarnos. Tuvo misericordia de nosotros y nos guardó. Entonces, amados hermanos, ¿no es eso motivo de alabar a Dios, de glorificarle y exaltar a ese Dios supremo y altísimo que nos da la vida y tiene misericordia de nosotros? ¿No es verdad que sí? Y por eso en el verso 3 dice, en el decacordio y en el salterio, en tono suave con el arpa, haciendo referencia a los cánticos que cantaban en el templo y que David entonaba y exaltaba al Dios Altísimo, aun estando cuidando las ovejas de su padre. Allí tocaba el arpa y le tocaba a Saúl. Él se deleitaba en exaltar a Dios. Él se deleitaba en cantar salmos e himnos y cánticos espirituales al Señor. Y tú, mi amado hermano, ¿te deleitas en cantar al Señor? ¿Te deleitas en exaltarle y en glorificarle? Y vuelvo e insisto, cuando dice que debemos alabar al Señor, no solamente se refiere a cantar himnos y cánticos espirituales, sino también se refiere a alabarlo con nuestro estilo de vida, con nuestras palabras, con nuestra mirada, con nuestras acciones, con nuestros pensamientos. Que Dios nos dé la gracia para hacer esas cosas, queridos hermanos. Si nos adelantamos al verso 8 del Salmo 92, dice lo siguiente, Salmo 92, verso 8 dice, mas tú, Jehová, para siempre eres altísimo. Aquí nos habla de la eternidad, de la gloria y la majestad de Dios. El salmista confiesa aquí, mas tú, Jehová, para siempre, es decir, por la eternidad, eres el supremo, el altísimo, la persona más sublime y gloriosa. Esto que estoy hablando con mis labios son exaltación al Dios de la Biblia, exaltación al Dios creador del universo. Mas tú, Jehová, para siempre eres altísimo. Dios es glorioso, altísimo y gobierna, y es supremo y majestuoso por la eternidad. Bendito sea el nombre de nuestro glorioso Señor y Salvador. En Daniel, capítulo 4, versículo 34, también encontramos la siguiente declaración. Por boca de una persona gentil, de un impío, que reconoce ahora a Dios como el Altísimo. Ese es Nabucodonosor. Dice esa Daniel 4:34. Mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades. Estas palabras pronunciadas por este rey impío, por Nabucodonosor, el cual se creía el supremo rey de la tierra, el cual enorgullecido dijo, ¿no es el reino que yo construí cuando miró sus palacios y todo el reino que gobernaba? ¿No es el reino que yo construí con mi poder y mi fuerza? Por decir eso, Dios lo humilló y lo enloqueció y lo puso como una bestia a comer pasto durante 7 años. Y dice, y al fin del tiempo, cuando pasó ese castigo, esa reprensión del Señor por elevarse por encima del Altísimo, porque ningún hombre se puede elevar por encima del Altísimo, porque será reprendido por Dios, al fin del tiempo dice, yo Nabucodonosor,
alcé mis ojos al cielo. Por no levantar los ojos al cielo y vivir enfocados en esta tierra, nos engrandecemos, nos enorgullecemos y hacemos de nuestra vida un Dios, un ídolo. Y dice, alcé mis ojos al cielo. Nunca los había alzado al cielo. Ahora sí, después de que Dios lo puso a comer hierba, alzó los ojos al cielo y mi razón me fue de vuelta. Volvió en sí. El hombre que no alza los ojos al cielo, el hombre que se aparta de Dios, realmente está loco. No entiende, no comprende, no sabe, es ignorante, es como una bestia. Su razón le fue de vuelta, dice aquí, porque ¿cómo puso Dios a Nabucodonosor? Como una bestia a comer pasto, dándole a Dios a entender que él no era nada. Y dice que cuando alzó los ojos al cielo, su razón le fue de vuelta. Solo Dios nos puede entrar en razón y hacer entender la realidad de la vida y hacernos ver quién es Dios y quiénes somos nosotros. Alzó sus ojos al cielo y su razón le fue de vuelta. ¿Y cuál fue el resultado cuando él entendió quién era Dios y su razón le fue de vuelta después de alzar los ojos al cielo? Bendije al Altísimo. Ahora reconoce que él no es el Altísimo. Él antes se creía que era el Altísimo y que no había otro rey sobre él. Pero dice aquí que bendijo al Altísimo. Ahora reconoce que solo hay un Dios Altísimo, que está por sobre todas las cosas. Y como reconoce que hay un solo Dios Altísimo, dice, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Nabucodonosor entendió que su dominio no era eterno. Nabucodonosor entendió que él no podía vivir para siempre y que su reino un día terminaría. Pero había un rey, un altísimo Señor, que tenía un reino que era sempiterno, es decir, siempre eterno y no tendría fin y sería por todas las edades. Ahora este rey orgulloso ya reconoce su bajeza y reconoce la majestad y la gloria del Señor. Bendito sea Dios. Vemos aquí estas maravillosas palabras que pronuncia este rey. Alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue de vuelta y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive por siempre. Noten que cuando uno entiende quién es Dios, cuando uno entiende la justicia perfecta de Dios, cuando uno entiende la santidad, la grandeza y la exaltación del juez supremo, lo lleva a uno a alabarlo y a glorificarlo con nuestros labios. Alabé y glorifiqué, dice, al Dios Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive por los siglos de los siglos, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Eso es lo que Dios quiere, mis amados hermanos, que le reconozcamos como el juez supremo y el Rey Altísimo que está por sobre todos, y le alabemos y le glorifiquemos. Y para terminar, nuestros versículos de apoyo a la enseñanza, en Lucas capítulo 6, verso 35 dice lo siguiente. Lucas 6, 35. Dice así la palabra de Dios. Lucas 6, 35. Amad a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Este texto es supremamente confrontador, queridos hermanos. Este texto de Lucas 6:35, porque dice el Señor Jesucristo, amad a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ello nada. Fíjense lo que Dios exige de nosotros, sus seguidores. Hacer bien a nuestros enemigos. Hacer bien y prestad, no esperando de ello nada. Es decir, a ser desinteresados en nuestro servicio y aún estar dispuestos a amar y a orar por nuestros enemigos.
Y dice que si hacemos eso, será vuestro galardón grande y seremos hijos del Altísimo. O sea que una característica de los hijos del Altísimo es que perdonan a sus enemigos, oran por sus enemigos, hacen el bien sin esperar nada a cambio. Pero es verdad que en nosotros no se da muchas veces eso. Nosotros siempre hacemos algo esperando algo a cambio. Nuestro servicio no es desinteresado completamente. Es verdad que nosotros a veces odiamos a nuestros enemigos y no queremos hacerles el bien ni aún orar por ellos. Pero ¿qué nos manda el Señor? Que oremos por nuestros enemigos, que hagamos bien a nuestros enemigos, que prestemos sin esperar nada a cambio. Y será nuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo. ¿Por qué razón? Porque Él es benigno para con los ingratos y malos. O sea que nosotros debemos imitar al Señor, porque Él es benigno para con los ingratos y malos, así nosotros también debemos ser benignos para con nuestros enemigos, para con los ingratos y los malos, y hacerles el bien sin esperar nada a cambio. Cuán confrontador es nuestro Dios, queridos hermanos, que nos muestra hoy nuestra maldad y nuestro pecado. En conclusión, el Salmo 7 es una oración de convicción y confianza en el Dios Altísimo para ser librados de los ataques injustos de los enemigos y para que nosotros le exaltemos y le alabemos con determinación por su majestad, grandeza y superioridad por sobre todas las cosas. El pueblo de Dios a través de los tiempos ha encontrado apoyo y sostén en las crisis y en las palabras de este precioso salmo, un aliento para sus vidas. El Salmo 7 es un salmo muy precioso que nos habla de la perfecta justicia de Dios y de la alabanza que debemos irrumpir al Dios Altísimo que está por sobre todas las cosas. Las imágenes de refugio y las afirmaciones de triunfo y de perfecta justicia del Juez Supremo contra los impíos que se preñan de iniquidad han brindado a los hijos de Dios la fe, la confianza y el aliento requeridos en los tiempos de extrema dificultad y tribulación. Las personas que han sido acusadas y juzgadas injustamente descubren en esta oración una particular enseñanza y un sentido de seguridad y confianza, pues reconocen que únicamente el Dios Altísimo les puede ayudar a mantenerse firmes en medio de las dificultades. Así que, queridos hermanos, que Dios nos dé la gracia a cada uno de nosotros de cada día irrumpir en alabanza, exaltando la gloria, la majestad y la grandeza del Dios Altísimo, y decir con el salmista: cantaré a Jehová por su justicia, alabaré a Jehová, Dios Altísimo. Que esa sea nuestra determinación cada día como hijos de Dios. Oremos. Bendito Dios Altísimo, soberano y supremo Dios, damos gracias por tu santa y gloriosa palabra en esta noche. Suplico a ti, Señor, que pongas en nosotros, los que escuchamos hoy, los que escucharán este mensaje algún día, si tú lo quieres, que en sus corazones y en sus mentes se despierte la alabanza y el deseo de exaltar al supremo Dios Altísimo. Pero eso no se logrará, Altísimo Señor, si tú no te revelas a ellos y les muestras quién eres tú, tu justicia, tu gloria, tu majestad y tu perfecta justicia. Bendito Rey del universo, ayúdanos a entenderte cada día más, a comprender tu santa y gloriosa palabra cada día, a disponer nuestro corazón para ti cada día, a amar a nuestros enemigos, a dar sin esperar nada a cambio, para que seamos hijos del Altísimo y nuestro galardón sea grande en los cielos. Porque tú, Señor, eres bueno y benigno para con los injustos e ingratos,
así también nosotros debemos imitarte. Los hijos imitan al Padre. Ayúdanos, Dios, a imitarte cada día. Danos la gracia, amado Señor, de seguirte, de servirte, de amarte y de adorarte. Que tu Santo Espíritu nos llene con tu gracia y tu bondad, y podamos irrumpir en alabanzas, tanto de labios como en el poder de tu Santo Espíritu, para que en nuestra vida se manifieste el fruto de tu Santo Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza, mansedumbre. Contra tales cosas no hay ley, dice tu palabra. Llénanos de tu Santo Espíritu, Señor, y permítenos alabarte con nuestros labios y con nuestras acciones día a día. Y si hay alguien, Padre Santo, que aún no te conoce y que hoy haya escuchado este mensaje, te ruego que toques su corazón, que toques su conciencia y le permitas ver su pecado y la necesidad de venir a tus santos pies para ser perdonado y redimido de sus iniquidades. Bendito Dios, tómale, santifícale y perdónale, porque solo tú lo puedes hacer. En el glorioso nombre de Cristo Jesús te lo pido, con acción de gracias. Amén y amén. Queridos hermanos, muchas gracias por su sintonía, por estar conectados con nosotros. Que Dios los bendiga, los guarde y le llene de su gracia para alabar al Dios Altísimo. Nos vemos, Dios mediante, el próximo miércoles. Bendiciones a todos en Cristo Jesús.